nuestra primera clase de hoy vamos a ver qué son los conceptos de red. ¿Qué son los conceptos de red? ¿Cierto? ¿Qué conceptos debemos tener en cuenta para crear una red? Entonces, ¿en qué momento surgió esto de las redes? ¿Quién me puede decir cómo surgió esto de las redes o qué han escuchado de cómo surgieron las redes? Si quieren, busquen en internet o... Con el fin de comunicarse. Con el fin de comunicarse, ¿cierto? ¿Quién más dice otra cosa? ¿Qué es lo que querían alcanzar con las redes? Pues la Telegram fue después como de la guerra, ¿no? Como el fin de tener más poder encima de otras personas y todo eso. Muy bien. Exactamente. Entonces, como dice el compañero, mucha de la tecnología que vemos hoy en día, muchos de los avances tecnológicos que vemos hoy en día han surgido a partir de fines bélicos. ¿Sí? ¿Qué son fines bélicos? Pues una terminación de una guerra o un transcurso de la guerra, ¿cierto? Y dentro de esa guerra, pues para poder suplir un poder o poder mostrar supremacía sobre otros gobiernos, pues se crean como avances tecnológicos. Uno de esos avances tecnológicos fue el proyecto ARPANET. ¿ARPANET qué fue? ARPANET fue un proyecto que se estableció durante la Guerra Fría, ¿cierto? Durante la Guerra Fría, y era básicamente ¿para qué? Para poder comunicar departamentos del Estado con universidades. ¿Y quién propulsó este proyecto de ARPANET? Fue pues el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces el gobierno de Estados Unidos quería crear una red para comunicarse, una red secreta para comunicarse y poder tener como esa comunicación con sus tropas y con sus pues dirigentes militares. Eso empezó a ocurrir por allá en la época de los 60. Entonces miren que una de las preguntas que teníamos ahí es que si las redes se crearon después de los 2000. No se crearon después de los 2000. Ese concepto venía desde los años 60. Esos fueron como los primeros pinitos que hicieron para comunicar. Finalmente el proyecto ARPANET sí se dio y se pudo comunicar como 4 universidades, ¿no? Stanford, UCLA y otras 2 pues que no tengo aquí en mi memoria. Para la época de 1969 se establece como la primera conexión entre 2 computadores. Miren la época del 69. ¿Qué comunicaron esos 2 computadores? Una letra. Esa fue la comunicación entre esas 2 computadoras, una letra. Pero eso fue un hito histórico, pues porque ya las computadoras se comunicaban. Obviamente en ese aspecto, en ese momento de la historia, las computadoras no eran lo que tenemos hoy en día, ¿no? Una computadora de esa época era un computador gigantesco, casi pues del tamaño de este cuarto, una sola máquina. Y el nivel de procesamiento pues era limitadísimo. Con decirle que un celular 1100 de Nokia era muchísimo más potente que esas computadoras de esa época. Entonces viene como otro hito importante que Bing, CERT y Volcan desarrollaron los protocolos TCP/IP. ¿Por qué se crea esto? Pues como esto era una tecnología tan nueva en esta época, pues cada compañía, por ejemplo, creaba su manera de comunicarse. Entonces no había como una estandarización para poder establecer una comunicación, ¿cierto? Entonces digamos que el enfoque de comunicación es que hay un transmisor, un medio por donde se comunica la información y hay alguien que la recibe, ¿no? Entonces en ese momento el medio de transmisión que utilizaban se inventaban pues como una manera loca, digamos el cable A y el cable, por ejemplo, utilizaban 2 cables en lugar de utilizar 3 cables, o algunas compañías utilizaban 4 cables, 4 hilos para comunicar los datos. Entonces, a raíz de este protocolo, se dice, no, esperen un momentico, ustedes se quieren comunicar, pero entonces comuniquémonos de una manera correcta. En 1983 es como una evolución de lo que es ARPANET y se transforma fuera del protocolo TCP/IP. Y ya por allá en 1996
vieron pues que este protocolo IPv4 pues se estaba quedando como corto, entonces empieza como la introducción al protocolo IPv6. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Miren todos estos elementicos que estamos hablando, TCP/IP, IPv4, IPv6. ¿Listo? Apréndanse todos esos términos. ¿Listo? Si ustedes ven, Cisco es uno de los pioneros en el mundo, es la compañía pues más grande del mundo en temas de red y es como uno de los referentes pues que tenemos en el mercado, ¿no? Cisco es tan grande pues que tiene participación en muchas de las empresas grandes del mundo. O sea, todos los elementos de hardware son Cisco. ¿Listo? Poco a poco. Y ya en el 2023, 2025, 2023 sale pues lo que es el proyecto de ChatGPT, ¿cierto? Con su tema pues de inteligencia artificial. Que a partir de acá, y a partir de este hito en adelante, en lo que se nos viene hoy en día, pues va a ser una transformación gigantesca. Gigantesca, ¿por qué? No sé si ustedes conocen cómo trabaja la inteligencia artificial. La inteligencia artificial trabaja a través de patrones, de todos esos patrones comunicativos que el ser humano utiliza, ¿cierto? Y crea como unas secuencias para que el ser humano lo interprete de esa manera. Pero esa base de conocimiento que tienen las inteligencias artificiales es a raíz de todo el conocimiento que hay en Internet. De todo el conocimiento que hay en Internet. Todo lo que han consultado, todas las páginas de búsqueda, todos los referentes bibliográficos, etcétera, etcétera. Y es tan poderoso que hoy en día, a hoy, la inteligencia artificial ya consumió toda la información de Internet. Ya Internet fue consumido por la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando hoy en día? Que la inteligencia artificial aún siguen esos parámetros de aprendizaje, pero ya con componentes inorgánicos, o sea, con componentes pues de la misma inteligencia artificial, con datos sintéticos. Así es que está aprendiendo la inteligencia artificial. Y está en esa batalla de las inteligencias artificiales. Por ejemplo, DeepSeek está aprendiendo de las otras inteligencias artificiales. O sea, ¿por qué es tan bueno DeepSeek y por qué ha creado ese furor con las compañías como Nvidia? Porque Nvidia utilizó a través de su inteligencia artificial pues todo el consumo del internet. DeepSeek, que es de los chinos, ellos dijeron no, yo ya, pues como el internet ya está consumido, pues yo voy a consumir lo que están haciendo las inteligencias artificiales. O sea, están trabajando con esos datos sintéticos, ¿cierto? Entonces, ese poder que tenemos, que se ve hoy en día, está reflejado no solo en la computación. ¿Y por qué le hablo de inteligencia artificial? Pues porque hay componentes de red que trabajan con inteligencia artificial. ¿Por qué? Por ejemplo, hay componentes de red que llaman IDS o IPS, y esos IDS o IPS trabajan con elementos de seguridad que hay en el mundo. O sea, por ejemplo, ellos saben que una persona va a hacer un ataque, entonces ya como ellos reconocen que es un ataque, lo bloquea o alerta, dependiendo pues del dispositivo que tengamos, él genera una alerta o genera un bloqueo, ¿cierto? Y todos esos mecanismos de alertas o bloqueos los trabaja a partir de inteligencia artificial. Entonces ese es como el hito clave dentro de este componente de redes. ¿Por qué hablamos de Internet? Pues porque la Internet es una red de redes, o sea, son miles de millones de computadores interconectados en el mundo, ¿cierto? Para comunicarse los computadores tiene que haber ¿qué? ¿Qué tiene que haber para comunicarse los computadores? Internet. No solo Internet, una red, ¿cierto? Pero aparte de una red, ¿qué más tiene que haber? Un medio de transmisión. Un medio de transmisión por donde va a comunicarse las computadoras. Recuerden que las computadoras es una abstracción de ¿qué? El humano. Si usted ve un computador, ¿qué es? Un humano, ¿cierto? ¿Por qué un humano? Porque el computador tiene algo que llama la CPU, ¿cierto? La CPU acá hace similitud del humano al cerebro, ¿cierto? La CPU es el cerebro del humano,
Usted dice, ¿cuáles son los ojos del computador? Pues, ¿cuáles serán los ojos del computador? Pues las cámaras. ¿Cuál es el oído del computador? Pues el micrófono. Y así sucesivamente. Entonces, para poder que haya una comunicación, así como yo me estoy comunicando con ustedes, si aquí no hubiese aire, lo que yo hable, pues no podría comunicarse, ¿cierto? Por eso es que debajo de una piscina, si usted le habla a alguien y así usted grite y haga lo que sea, pues no va a haber comunicación, pues porque el aire en el agua es muy poco, ¿no? Igual, entonces el medio de transmisión nos permite la comunicación. Son elementos claves que se tienen que saber. ¿Qué vamos a alcanzar con este curso? ¿Qué vamos a alcanzar con este curso? Vamos a ver qué tipos de redes existen. ¿Qué son las topologías de red? ¿Cuáles son esos modelos de referencia que hay actualmente? ¿Qué es el direccionamiento IP? O sea, ¿cómo direccionamos las comunicaciones dentro de una red? ¿Qué protocolos de red hay? ¿Sí? ¿Qué protocolos de red hemos visto hoy? ¿Qué protocolos de red hemos visto hoy? Les he mencionado hoy. TCP, IP, ¿listo? Hemos visto esos dos protocolos. Tienen que aprender esos nombres, son protocolos de red. Recuerden que un protocolo es como una estructura organizada para hacer algo. En este caso, para comunicarse. ¿Qué dispositivos de red vamos a tener? Vamos a analizar dentro de este curso. ¿Cómo se configura un dispositivo de red? ¿Sí? Vamos a ver cómo se configuran, pues los que se pueden configurar, ¿no? Cómo se configura un router, cómo se configura un modem, cómo se configura pues, algunos switches, cómo se configura un computador, ¿sí? Cómo configura los equipos de red, cómo configura un equipo de red, cómo configura un computador para que haya red, ¿sí? ¿Qué medios de transmisión existen? Entonces vamos a hablar sobre todos los medios de transmisión que existen. Entonces ustedes me van a decir que hay medios de transmisión alámbricos, ¿cierto? Que hay medios de transmisión inalámbricos, que hay otros medios de transmisión como el Bluetooth, etcétera, etcétera. ¿Qué normatividad tenemos? Así como hay unos protocolos, hay una normatividad que hace referencia a esas comunicaciones, ¿no? ¿Y quién establece esas normas? ¿Qué tipo de conectores tenemos que tratar en un esquema de red? Que es una conectividad inalámbrica, ¿no? Trabajar todos los elementos de conectividad inalámbrica. ¿Qué elementos existen para monitorear una red? ¿Qué herramientas existen para hacer mantenimiento a una red? ¿Y qué consideraciones eléctricas se tienen que tener en cuenta dentro de una red? Entonces es como el temario que vamos a tener como a grandes rasgos, ¿no? Dentro del curso. Y es lo que se pretende ver. Entonces, ¿hay que preguntas, algo así? Las primeras manitas van a ser como así, un poquito pesadas, pues porque va a hablar un poquito de temas, pero es bueno porque pues, le van a dar a usted las bases para poder decir, para poder determinar qué elementos de red son, qué es lo que interfiere entre una red y no solo hablar que es un cable, que es un medio de transmisión y ya, ¿cierto? Que algunas veces dicen, hay cursos cortos para hacer cables, pero pues esa no es la idea. La idea es que ustedes tengan pues esa como formación estructurada. Entonces, ¿qué principios básicos rigen las redes informáticas? Las redes informáticas básicamente se basan en protocolos, ¿cierto? Como lo hablamos ahorita. Si yo me quiero comunicar con una persona en inglés, pues ¿cuál es el protocolo? Pues tengo que manejar inglés, ¿cierto? Si yo me quiero comunicar con si las máquinas se quieren comunicar entre sí, pues tienen que haber como unos protocolos. ¿Qué dice el protocolo? Ah, no, que usted tiene que entrar primero acá y después de esta capa tiene que pasar a otra capa y la información va fluyendo de esa manera a través pues de unas capas. Ahí le voy dando pues como unos elementos pues de las clases que vienen. ¿Cuáles son las topologías? ¿Qué es una topología? Pues la topología es como el diagrama, el esquema que yo como ingeniero, como técnico, como tecnólogo voy a hacer. O sea, no es que yo quiera conectar 5 máquinas y las 5 máquinas usted decir, no, pues tiro un cable hacia la loca y ya las conecté. No.
saber qué topología va a utilizar para conectar esas 5 máquinas. Si va a utilizar un modem, si va a utilizar un switch, si va a utilizar un tipo de cable X, si va a utilizar una comunicación inalámbrica. Entonces, esa es la topología. Si va a utilizar una topología redundante, una topología en estrella, una topología en malla, etcétera, etcétera. Porque el ingeniero le dice a usted, vea, mónteme una topología estrella y que sea mixta. Entonces, que ustedes digan, pues madre, este ingeniero cómo me habló. Entonces, usted que sepa a entenderle al ingeniero que estructuró la red. O por ejemplo, ¿qué dispositivos están enmarcados dentro de una red? Que el ingeniero le dice, vea, necesito que me coloque 5 switches y un router. O que dentro de la red tengamos un elemento de seguridad. Implementeme un firewall. O dentro de la red se nos está perdiendo el internet en cierto punto de las instalaciones. Montemos, ¿qué podemos montar? Que usted le diga, no, vamos a montar un repetidor. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, que ustedes sepan con qué elementos hacen qué cosas dentro de una red. ¿Y todo para qué? Para permitir la comunicación y el intercambio de datos. Recuerden la primera pregunta del quiz, ¿cuál fue? ¿Cuál es la finalidad de una red? ¿Cuál es la finalidad de una red? Compartir recursos. Eso es fundamental. Que usted sepa cuál es la finalidad de una red. Compartir recursos. ¿Cuál es la finalidad de Internet? Compartir qué tipo de recursos. Recursos de audio, video y texto. Eso es lo que hace Internet. ¿Sí? Compartir recursos de audio, video y texto. Ahorita pues la Internet está teniendo un paso más adelantico, que ya son servicios pues que le prestan a uno. Servicios de inteligencia artificial, servicio de modelado de datos, servicio de interpretación de datos, servicios de geolocalización, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero ¿qué está pasando? Que es una comunicación entre equipos. ¿Sí? Usted tiene un equipo para poder interpretar lo que hablan los equipos. ¿Cuáles son esos componentes esenciales para una red efectiva? Saber que yo tengo que utilizar routers, switches, cables, y todo eso juega un papel fundamental dentro de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque si yo elijo mal un router, ¿cierto? El router es el que me va a permitir encaminar los protocolos, básicamente. Pero si ese router trabaja a una velocidad menor a la que trabaja mi red, pues ¿cómo va a funcionar su red? Lenta, ¿cierto? Es como decir, yo quiero comprarme un Ferrari para andar en las calles de Cali. ¿Ustedes creen que eso va a ser bueno? No, ¿cierto? Porque las calles de Cali, ¿cómo están? Vuelta a nada. Entonces, lo más probable es que su Ferrari se le dañe, ¿cierto? Entonces, también eso es importante en una definición de una red, porque si ustedes no definen bien como los recursos que ustedes van a necesitar para la red, o se va a generar una red muy pequeña, limitada, o va a generar una red muy grande para algo limitado. ¿Listo? Entonces, esa evolución y esas tendencias en las redes informáticas, ¿a qué nos lleva? Pues que las redes, como ustedes ven, la tecnología está avanzando ya mucho más rápido de lo que veníamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, un computador de hace 20 años no es lo mismo que un computador de hoy en día. Y la evolución que ha tenido después de la pandemia va a ser mucho mayor. Miren que las empresas, por ejemplo, Apple está lanzando más rápido sus teléfonos, la evolución de la tecnología está siendo mucho más rápida, ya los celulares ya todos vienen con inteligencia artificial, ¿cierto? Y ya el tema de inteligencia artificial ya va a ser mucho más apropiado dentro de la sociedad. Mire que ya la inteligencia artificial ya lo hablan administradores, contadores, abogados, no precisamente profesionales de tecnología. Pero no como reemplazo, ¿no? Sino como herramienta. Actualmente está como herramienta, pero no se aterren que sea como reemplazo. Yo trabajo en integraciones y muchas de esas integraciones lo que hago es simular lo que hace una persona. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene que navegar 50 veces en el correo y bajar archivos, uno puede automatizar eso. Entonces yo hago un robot que me haga eso, y eso ya se está haciendo, yo lo hago. Ya, yo cojo puestos de trabajo y la empresa me dice, necesitamos que esta persona haga esto más rápido.
Entonces yo analizo el proceso y digo, no, esta persona está perdiendo tiempo leyendo un correo, esta persona está leyendo tiempo contestando un correo, esta persona no necesita ir a esta página para descargar información. Entonces uno todo eso está haciendo y con la inteligencia artificial se va a masificar. Entonces, ¿cuál es la propuesta como ustedes como profesionales de tecnología? Que sigan esa evolución, ese aprendizaje, que se enfoquen desde ahora en inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es ajena a nada, a nadie, a ninguna profesión. Especialícense y con estos conceptos que van a adquirir van a robustecer ese aprendizaje. Entonces miren que acá nos dice que tenemos que adaptarnos ¿a qué? A las nuevas tecnologías y ¿a qué más? A las nuevas necesidades. A las nuevas necesidades. ¿En cuanto a qué? Aspectos de velocidad, seguridad y conectividad. Como les dije al principio, una de mis especialidades es el desarrollo, pero eso va a llegar un momento que ya la inteligencia artificial lo va a hacer. Si usted coge ChatGPT y le dice hágame tal cosa, él ya se lo tira en un lenguaje. Entonces ya los programadores van a tener pues como no van a ser como apartados, pero sí van a tener como esa responsabilidad de que tienen que mejorarse en sus skills, en sus habilidades. Y yo elegí el tema de seguridad. Mi especialización es sobre el tema de seguridad, porque está viendo mucha de la tecnología, pero esa tecnología no están evaluando aspectos de seguridad y se están creando brechas de seguridad. Por eso es que en el mundo a diario los ataques informáticos son elevadísimos, porque están saliendo mucho programador, pero mucho programador sin buenas prácticas, mucho programador sin tener aspectos de seguridad, o mucho ingeniero, mucho técnico creando redes con brechas de seguridad, ¿sí? Si usted deja un modem abierto con poca seguridad, se le conecta un hacker y ve todas las transacciones, todo lo que usted está navegando ahí en su momento, lo puede ver un hacker e interceptarlo. Si usted mete una clave de un banco, bueno, por ahora los bancos tienen protocolos seguros, pero si usted entra a una página insegura y mete credenciales, pues ahí ya fueron expuestas, ¿cierto? Entonces eso es lo que se nos viene. ¿Y qué generalidades hay sobre las arquitecturas de red? Por ejemplo, son conceptos diferentes, ¿no? Una topología a una arquitectura, ¿no? La topología es cómo voy a esquematizar mi red y la arquitectura es cómo voy a organizar esos elementos de red dentro de un mapa. Digamos, en esta sala van a haber 20 computadores y en otra sala a través de un cable o a través de qué cosa va a comunicarlos, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para satisfacer las necesidades de comunicación. Entonces, la estructura de las redes nos indican cómo se tienen que interconectar y comunicar los dispositivos, ¿sí? Abarcando aspectos de ¿qué? Jerarquía y modelos de red. Cuando nosotros implementamos unos modelos de red, pues tenemos que cubrir diferentes aspectos, ¿no? ¿Qué dispositivo va primero de qué dispositivo? ¿Cómo tengo que ubicar, por ejemplo, los elementos de red? Por ejemplo, el computador. Si yo voy a implementar un elemento de seguridad, pues los computadores tienen que estar después del firewall, ¿no? No pueden estar antes del firewall, pues porque no hace nada. O si usted va a proteger un router, pues el firewall tiene que proteger el router, no el router afuera del firewall. Entonces a eso se refiere con las jerarquías, ¿no? ¿Qué otro tipo de jerarquía hay? Que necesitamos que los computadores, que todos los usuarios de los computadores se validen en un directorio activo. Entonces, para montar un directorio activo, pues tengo que tener un servidor de directorio activo y configurar cada uno de los terminales al directorio activo. A eso nos referimos. ¿Cuáles son esos dispositivos claves en la infraestructura de red? Volvemos a lo mismo, saber en qué momento yo tengo que utilizar cada uno de esos elementos de red. Y no decir, no, necesito 20 routers o necesito 10 firewall porque a cada computador le va a montar un firewall. Obviamente usted está haciendo un despropósito allí, porque si es un cliente, pues usted le está haciendo gastar plata al cliente. Si va a utilizar 10 firewall, no, o sea, con uno hace lo que necesita, ¿no? O a menos de que
sean muchos computadores y el firewall no alcance a cubrir todos los computadores. ¿Qué es eso? ¿Qué es firewall? Los firewalls son elementos de red que blindan las redes. ¿A qué? A una infiltración, a un ataque. O por ejemplo en el firewall yo puedo decirle, no, estos computadores quiero que trabajen a ciertas horas. Y después de ahí no haya comunicación con esa máquina. O no, yo quiero que el firewall me permita solo las conexiones seguras. Las conexiones seguras, por ejemplo, cuando uno navega por el protocolo HTTPS. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Por ahora son elementos nuevos, pero allá es donde vamos a llegar. Otro elemento esencial, ¿cuál es el modelo OSI de las redes? Entonces hay una pirámide que vamos a ver desde la capa de datos, ¿sí?, hasta la capa física, y va pasando por todas las capas, y en esa transmisión de los datos va pasando algo dentro de ese modelo OSI, ¿sí? ¿Y por qué el modelo OSI es tan importante como marco de referencia dentro del diseño de las redes? Pues porque a través de sus capas se van dividiendo las funciones de la red, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el modelo OSI hay una capa aplicación. Entonces, dentro de la capa aplicación, ¿qué elementos voy a tener allí? Entonces, por ejemplo, aplicativos de red, páginas de internet, servidores de correo electrónico. O sobre la capa física, ¿qué va a tener? Entonces, sobre la capa física va a tener routers, firewall, servidores, etcétera, etcétera. ¿Listo? Sobre la capa de datos, ¿qué va a tener? Sobre la capa de datos va a tener esto. Sobre la capa de presentación, ¿qué va a tener? Tal cosa. Y aquí, ¿para qué son importantes las redes en la comunicación moderna? Pues saber que las redes informáticas son fundamentales hoy en día. Ya uno no hay una empresa que viva sin estar comunicada. No conozco ya la primera empresa que no pueda trabajar sin internet. Todas las empresas ahorita se conectan a internet, todas las empresas ahorita comparten recursos. ¿Qué es compartir un recurso? Que yo tengo un computador aquí, pero yo trabajo por allá, y aquí este computador está pegado a una impresora. Pues yo al computador de allá no necesito comprarle una impresora, simplemente le comparto el recurso de la impresora para yo poder imprimir. ¿O qué otro elemento se ve hoy en día en las empresas? ¿Qué otro elemento ustedes ven en las empresas? Los datos vienen en la nube. Bueno. Tienen todo como en la nube. Entonces, por ejemplo, miren que hubo una transición tecnológica. Miren que ahora el concepto de data centers ya está como siendo aludido, ¿no? Ya está siendo pues como trasladado a que ambientes de nube. Entonces ya un ingeniero para administrar un data center, o 4 o 5 ingenieros para administrar un data center, pues ya ese recurso está siendo suprimido, porque por ejemplo empresas como AWS, Google, ¿quién más tiene? Microsoft con Azure, ya ustedes pueden tener computadores en la nube, servidores en la nube, y tener toda arquitectura que uno tiene, o sea, toda arquitectura que podemos diseñar localmente la podemos trasladar a un ambiente de nube. Obviamente, si es una empresa pequeña, pues la relación de costo-beneficio no va a ser todavía muy relevante, pero si es una empresa grande, esa relación de costo-beneficio sí la van a ver, pues porque ya no van a administrar esos grandes computadores dentro de su organización, y no va a tener tampoco esa cantidad de gente para administrar una red. Cuando vayamos viendo cómo es el tema de las redes, van a ver que es bastante extenso, ¿no? Bastante extenso, y tiene mucho para dónde cortar. Recuerden que ustedes, como dentro de la carrera, ustedes tienen como unos elementos como unos campos de acción, ¿cierto? ¿Cuáles son esos campos de acción? ¿Quién me los dice? Ustedes pueden desempeñarse como ¿qué? ¿Cuáles son esos campos de acción? Cuando ustedes entraban aquí, ¿qué les dijeron? Técnico, pero hay unos campos de acción. Por ejemplo, ustedes pueden enfocarse en redes, programación, para el tema de, no sé si le habían metido marketing, pero pues hay unos que llaman bases de datos, mantenimiento. Entonces mire que ya llevamos 4. Consultorías,
¿cierto? Soportes, etc. Entonces miren que hay varias líneas de acción, varios frentes en los que ustedes como profesionales pueden mirar, ¿no? Uno de esos frentes importantes son las redes, ¿sí? Tener ustedes todo el concepto de cómo administrar una red, cómo administrar un servidor, cómo administrar los elementos físicos de una red, etcétera, etcétera. ¿Y para qué son importantes las redes hoy en día? Para diseñar y desarrollar aplicaciones y servicios de red. Por ejemplo, ¿qué aplicaciones y servicios de red vemos hoy en día en el mundo, en Colombia, pues para no ir al mundo? ¿Qué aplicaciones y servicios de red ven en Colombia hoy ustedes? Que las trabajamos a diario y nunca se han preguntado cómo se comunican. Por ejemplo, una EPS. Una EPS tiene cantidad de IPS regadas, ¿cierto? En Colombia. Pero hay unos servidores que contienen pues toda esa información de salud de los pacientes, de cita de los pacientes. Entonces todos esos esquemas de aplicaciones y de servicios en línea dependen de ¿qué? De redes robustas. Denme otro ejemplo de redes de aplicaciones y servicios en red que vemos hoy en día. Que todos los días lo vemos dentro de un esquema de comercio. Las empresas de telecomunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones, ¿cierto? Las empresas de telecomunicaciones generan pues banda ancha o televisión IP a las casas o a las compañías. ¿Qué otro ejemplo vemos de un esquema de aplicaciones y servicios en red? Utilizadísimo hoy en día, que sin eso nos jodemos. ¿La energía? No, pues sí, la energía no va por allá. No, La energía es un servicio en red, pero red eléctrica, pero es una red, digamos que vale pues como de cierta medida, pero es una red eléctrica, pero no es una red de datos. ¿Listo? ¿Cuáles esas aplicaciones y servicios de red que tenemos hoy en día? Fundamentales. Y uno dice, no, ya sin eso no puedo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, Nequi. ¿Cómo funciona Nequi? ¿Creen que es una aplicación y servicios en red y en línea? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Nequi se tiene que comunicar con su banco, verificar si usted tiene recursos, si usted tiene recursos se los muestra en pantalla y todos los servicios que tiene, transferencias, recargas, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Así con todas las plataformas de pagos que existan, Nequi, Banco, Wompi, DaviPlata, etcétera, etcétera. Entonces miren que hoy en día tenemos aplicaciones y servicios en línea a montón. ¿El que más utilizan ustedes cuál es? ¿Ah? No, WhatsApp, Instagram, Facebook, redes sociales. ¿Pero qué son? Aplicaciones que están conectadas para el mundo. ¿Sí? Entonces, no es un tema ajeno a las redes es parte fundamental del avance tecnológico que vemos hoy en día. Si no existieran las redes, no existirían páginas web, no existirían comercios electrónicos, no existiría aprendizaje virtual, telemedicina. No, pues muchas de lo que vemos hoy en día está en red. Inclusive, ¿cuál es el futuro de las cosas? ¿Cuál es el Internet de las cosas, no? El Internet de las cosas, relojes inteligentes, la parte de la domótica, casas inteligentes. Entonces miren que cada vez se van incluyendo más y más elementos. ¿A dónde? A la red. Cada vez van a haber más elementos a la red. Va a llegar a un punto que ya la información no es suya, sino que ya su información es de bien común. Por eso cuando ustedes le dan servicios gratuitos, ¿ustedes por qué no le cobran WhatsApp? ¿Por qué no les cobran Facebook? ¿Por qué no les cobran eso? ¿No han preguntado? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que le dan servicios a ustedes gratuitos? Gratuitos. Porque le dan TikTok gratuito. Porque usted está dejando información, y cuando usted firma, ¿quién ha leído los términos y condiciones de Facebook?
¿Quién ha leído los términos y condiciones de TikTok? Nadie, ¿cierto? Nadie se sienta a detener esos términos y condiciones. ¿Qué le dicen los términos y condiciones? Que toda la información que usted esté dejando allí ya no es su información, sino que es de propiedad de la empresa que usted autorizó. ¿Y qué está autorizando usted? Que le comercialicen, que le difundan y que divulguen a propios y a terceros esa información. Por eso es que usted dice... Por eso es que usted habla, digamos, con su novia, ay amor, yo quiero comprar una cama. ¡Pum! Salió publicidad de la cama en todo lado. ¿Cierto? ¿Cierto? Usted buscó en internet zapatos. Las cookies se las cogieron, pero no se las cogieron, usted las permitió que la utilizaran. Por eso hay sitios que dice, permite que esta página rastrea cookies. ¿Permite o rechaza? Y uno simple dice permite. O sea, ni ve qué está haciendo. ¿Es por el algoritmo? Eso es para alimentar los algoritmos, exactamente. Entonces por eso hay servicios gratuitos en internet. Pero en realidad no son gratuitos, sino que usted está dejando información. Instagram, ¿qué está dejando usted en Instagram? ¿Qué está dejando usted en Instagram? Cuando usted está ingresa a Instagram, ¿qué está dejando? Todo lo que a usted le gusta, todos sus gustos. Y aparte de sus gustos, ¿qué más está dejando usted en Instagram? Usted está dejando en Instagram su trazabilidad de cómo se mueve. Que a mí me gusta ir a ver montañas. Pues yo ya sé que le puedo ofrecer información de alpinismo, de zapatos, de todo eso. Usted sé que está dejando en Uber, cuando se mueve en Uber. Todas sus rutas de movimiento, toda su ubicación. Imagínense. Una vez, hace algún tiempo, hackearon PlayStation. Y PlayStation, como sabía de la gravedad del hackeo, pues porque expusieron información de métodos de pago, etcétera, etcétera, pues PlayStation dio como un año a los suscriptores de PlayStation Network. Pues porque la gente todavía no tiene la conciencia de qué estamos dejando en internet, qué estamos dejando en la red, ¿sí? Y la red, como ustedes ven que hay equipos de comunicación, también hay equipos de monitoreo. Las redes tienen equipos de monitoreo. ¿Qué es lo que dice un equipo de monitoreo? ¿Pues qué es tu nombre? Yamile. Yamile se conectó a trabajar a las 6 de la mañana y ya no vi más rastros de comunicación a las 6 de la tarde. Yamile ingresó a Google. ¿Cómo es su nombre? Juan David. Juan David a las 2 de la tarde ingresó a una página de videojuegos. Todos esos rastros lo está dejando usted al conectarse a una red. Por eso es que los hackers y todo utilizan VPNs. ¿VPNs para qué? Pues para cambiar de posición geográfica sus ataques. Si no utilizaran esa modalidad o como ese tipo de encubrimiento, pues básicamente es muy fácil ubicar a una persona en internet. En internet es muy fácil ubicar a una persona a través de qué, de esa marca que deja qué cosa. Uno de los protocolos que hablé ahorita al principio deja una marca. ¿Cuál es ese protocolo? El IP. La IP. Todos esos servidores de red dejan marcas. ¿De qué? De su IP. Usted deja una marca en internet. Entonces todo lo que usted haga en una red también, por eso al principio decía que hay elementos de monitoreo, porque es que si la red fuera una rienda suelta, pues los ataques que vemos hoy en día pues no serían ni el 1%, serían millones de ataques y la vulnerabilidad a la que estaríamos expuestos sería terrible. Entonces la red, así como hay elementos de comunicación, hay unos moderadores dentro de la red, ¿sí? Entonces los moderadores son quién se comunica primero, quién habla primero. Por ejemplo, si esto fuera una red y ustedes no fueran personas sino que fueran computadores y quisieran hablarme a mí, si todos me hablaran, pues yo qué pasaría conmigo, pues no entendería o algunos le entendería, ¿cierto? Pero si quisiera responderles, pues no les podría responder a todos porque todos me están hablando. Entonces, hay elementos de red que dicen, bueno, hábleme usted primero, después hábleme usted, después hábleme usted, después hábleme usted, después hábleme usted. Se mantienen como en esos bucles. ¿Listo? Es de escuchando a los computadores. Entonces, esos conceptos son importantes hablarlos.
y no dejarlo después como al traste y a lo que uno piense Sí, un canal de de que una televisión. red simplemente es un cable y unos computadores hablando en binario. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Cómo es lo que vamos a ver?